Wes Craven, DC Comics, un monstruo cubierto de musgo saliendo de un pantano y un estudio que esperaba una película que pudiera venderse sin demasiadas preguntas. No parece una combinación natural, de hecho suena más a un experimento que a un plan sólido. Y sin embargo, así empieza Swamp Thing, porque esta película no encaja cómodamente en ningún casillero, no es terror puro, aunque la dirige uno de los nombres más importantes del género, no es cine de superhéroes como lo entendemos hoy, pero viene directamente de las páginas de DC Comics, no es una adaptación respetuosa y solemne, pero tampoco una parodia, y definitivamente no es una obra completamente libre de autor, aunque tenga la firma de Craven en los créditos. Swamp Thing nace justo en ese punto incómodo donde el cine de terror, el cómic y la industria chocan entre sí, y ese choque se siente en cada decisión que toma la película. Acá hay un director acostumbrado a trabajar con presupuestos ajustados y temas incómodos, enfrentado a un personaje que no pertenece al mundo del terror tradicional. Hay un estudio que quiere algo accesible, rápido de entender y fácil de vender, y hay un material de origen que nunca fue del todo simple, ni siquiera en papel. El resultado no es una película fallida en el sentido clásico, pero tampoco una que se deje clasificar sin resistencia. Es rara, a veces torpe, a veces sincera, y todavía hoy sigue generando discusiones. En este video vamos a recorrer de dónde sale Swamp Thing, por qué Wes Craven terminó dirigiendo esta adaptación, qué tipo de película intentó ser, por qué no se parece a casi nada de su época, y por qué, a pesar de todo, sigue siendo recordada cuando tantas otras quedaron olvidadas en el camino. A comienzos de los años 80, las adaptaciones de historietas no eran un fenómeno industrial, eran apuestas aisladas. No existía la idea de universo ni de fidelidad obsesiva al material original. Cada película se hacía casi como una rareza. Hasta ese momento los ejemplos eran pocos y más bien irregulares. Los expertos en cómics me podrán ayudar en la caja de comentarios respecto a adaptaciones en la década de los 70. Lo cierto es que lo que efectivamente ayudó a la génesis de esta adaptación fue el extraordinario éxito comercial de la Superman de Richard Donner en 1978, pero ese boom comercial fue la excepción, no la regla. De hecho, Flash Gordon, por ejemplo, de 1980, fue un fracaso comercial estrepitoso. En ese contexto, adaptar a Swamp Thing no era una jugada obvia ni segura. No era un personaje popular para el gran público, no era un héroe reconocible, ni tenía villanos famosos, tampoco una mitología simple de explicar, y eso tiene que ver con el propio personaje. Y es que la cosa del pantano, como se lo conoce en Latinoamérica, nace como tragedia. En los cómics originales, escritos por Len Wein y dibujados por Bernie Wrightson, el personaje es Alec Holland, un científico que trabaja en experimentos bioquímicos en los pantanos de Luisiana. Tras un sabotaje, su laboratorio explota, su cuerpo cae en el pantano y algo ocurre. Este hombre queda contaminado por un peligroso producto que lo convierte en un monstruo. Recién años después, con autores como Alan Moore, el lore se volvería mucho más complejo y filosófico. Pero en el momento en que se hace la película, Swamp Thing ya era visto dentro de DC como un personaje oscuro y difícil de vender. Y ahí entra Wes Craven. Cuando Craven aceptó dirigir la película, no estaba en la cima, estaba en una etapa de pleno crecimiento. En los 70 realizó un tridente de películas de lo más variadas. Primero su debut en 1972, La última casa a la izquierda, un film polémico que hizo que se rasguen las vestiduras desde la casa ascensora y la iglesia. Luego en 1977, The Hills Have Eyes, aquella película en la que una familia norteamericana prototipo es atacada por una familia de caníbales. Y en el 78 un telefilm bastante malo con Linda Blair llamado Summer of Fear. Luego arrancó la década de los 80 con Deadly Blessing, loquísima película con Sharon Stone que si no la vieron recomiendo ampliamente que lo hagan. En todo ese contexto aparece esta película para Wes Craven, convirtiéndose en su quinto largometraje. Claro está que si bien empezaba a ser un director respetado en el terror, no estaba ni de cerca de obtener el control creativo de films como este. El estudio le ofrece Swamp Thing como un proyecto seguro, presupuesto moderado, una película que en teoría podía funcionar para varios públicos, pero no era una película que Craven soñara hacer. Era una película funcional, un encargo mejor dicho, un trabajo que le permitía seguir dirigiendo, mantenerse activo y no quedar encasillado solo en el cine de género. Eso se nota en el resultado. Craven no filma la película como una épica superheroica porque ese lenguaje todavía no existía, tampoco la filma como terror puro,
Lo que hace es algo intermedio, una película extraña, irregular, donde conviven elementos de serie B, romance trágico, ciencia desbordada y momentos que claramente vienen del ADN del terror. También, y pensándolo, no es más que un experimento nacido en una época donde nadie sabía todavía cómo adaptar un cómic ni qué esperar de eso. Swamp Thing arranca como una película de crimen científico. Un investigador ligado a un proyecto de bioingeniería secreta aparece asesinado en los pantanos. Para reemplazarlo, el gobierno envía a Alice, que llega sin saber que está entrando en un experimento donde la ciencia ya se salió de control. En el laboratorio conoce a Alec Holland, el científico principal, y a su hermana Linda. Juntos trabajan en una fórmula vegetal con un potencial enorme. No es un arma, es algo capaz de acelerar y transformar la vida misma. Cuando pequeñas gotas caen al suelo, las plantas crecen de forma instantánea y salvaje. El hallazgo es revolucionario y peligrosísimo. Antes de que puedan entenderlo del todo, el laboratorio es atacado. El supuesto aliado del proyecto se revela como Anton Arcane, un mercenario obsesionado con quedarse con la fórmula. Linda muere en el asalto, Alec intenta salvar el compuesto, se empapa con los químicos, se prende fuego y se arroja al pantano mientras el laboratorio explota. Para todos, Alec Holland ha muerto, pero no es así. Tiempo después, cuando los hombres de Arcane intentan eliminar a Alice en el pantano, una criatura humanoide cubierta de lodo y vegetación emerge del agua y la salva. La cosa del pantano no habla, no explica nada, simplemente protege. Arcane sigue buscando el cuaderno de notas de Alec. Alice huye, ayudada por Jude, un joven local. Durante la persecución, Jude muere y la criatura hace algo inesperado. Coloca su mano sobre su cabeza y lo revive. La cosa del pantano no solo es fuerte, tiene poder sobre la vida. Cuando finalmente la criatura habla y pronuncia el nombre de Alice, la verdad se vuelve inevitable. Swamp Thing es Alec Holland. Arcane captura a la criatura y prueba la fórmula en uno de sus hombres. El resultado es grotesco. Ahí se revela la idea central de la película. La fórmula no crea monstruos, amplifica lo que ya sos. Arcane ignora la advertencia y la consume. Mientras la luz del sol regenera el cuerpo de Alec, Arcane se transforma en una aberración, una versión exagerada de su propia corrupción. El enfrentamiento final ocurre en el pantano. Arcane muere, Alice sobrevive gracias al último acto de Alec. Ella le pide que se quede, que vuelva. Alex se niega, ya que no pertenece al mundo humano. La película termina sin victoria ni regreso. Alec Holland ya no es un hombre, es parte del pantano. Acá donde Swamp Thing se vuelve una película difícil de clasificar. La verdad que no es una gran película. El maquillaje de la cosa del pantano es completamente práctico, algo lógico para el 82. Rick Baker estuvo involucrado en el diseño inicial, aunque el trabajo final recayó en otros artistas. El resultado es un traje voluminoso, rígido, con una movilidad limitada. No es torpe, pero tampoco ágil. Y a la luz del día, como ocurre en la mayoría de las escenas, eso es absolutamente imposible de ocultar. Para peor, muchas escenas están filmadas en planos abiertos, es decir, planos generales más luz del día. El combo es letal. El otro punto tiene que ver con el tono mismo de la película. Hay escenas que parecen sacadas de una película de aventuras para todo público, persecuciones simples, diálogos explicativos, villanos que hablan de más. Incluso Anton Arcane, que en el cómic es un personaje oscuro y perturbador, acá se comporta muchas veces como un villano exagerado, casi teatral. No llega a ser paródico, pero está cerca. La famosa escena de Arcane probando la fórmula en uno de sus hombres es un buen ejemplo. El resultado es grotesco, corporalmente perturbador, pero la puesta en escena no acompaña del todo esa gravedad. Es incómoda, sí, pero también extrañamente rápida, como si la película no quisiera quedarse demasiado tiempo en el horror de lo que está mostrando. Y eso se repite. La violencia existe, hay muertes, hay mutaciones, hay pérdida, pero todo está contado con una ligereza que hoy se siente rara. No porque esté mal hecha, sino porque parece una película que no termina de decidir para quién está hablando. Lógico, hay una tensión en los tonos del film. Es una película que intenta ser accesible sin dejar de ser extraña, y por eso queda atrapada en un punto incómodo, demasiado rara para el público general, demasiado suave para explotar todo su potencial. Cuando Swamp Thing se estrena en 1982, no llega como un gran evento, no hay una maquinaria de marketing fuerte, tampoco hay expectativa masiva y sobre todo no existe todavía la idea de que una película de DC sea importante por default.
En su estreno la recepción fue mixta, tirando a fría. La crítica no la destrozó, pero tampoco la abrazó. Se la consideró una película irregular, algunos destacaron la atmósfera del pantano y el diseño del monstruo, otros criticaron el tono liviano, el humor ocasional y la sensación de cine de serie B. En pocas palabras, no era lo suficientemente oscura para el público de terror, ni lo suficientemente espectacular para el público general. En la taquilla el resultado fue modesto. La película no fue un gran fracaso, pero tampoco un éxito. Recuperó su inversión y poco más, lo suficiente como para justificar su existencia, pero no como para convertirla en una franquicia inmediata. De todos modos, en 1989 tuvo una secuela, The Return of the Swamp Thing, que no está dirigida por Wes Craven y que es terriblemente mala, al punto que nos hace pensar que su antecesora al lado de esta parece una obra maestra. Dicho esto, y ahora que lo pienso, la verdad que Swamp Thing como personaje no ha tenido suerte en el mundo de las adaptaciones. En 2019 también se apostó fuerte por resucitarlo con una serie producida por James Wan que, si bien dejó contento a la mayoría de los fans, luego de 10 episodios quedó completamente cancelada por baja audiencia. No la vi, si alguno lo hizo me deja saber en la caja de comentarios qué le pareció. La verdad que hoy, en plena saturación de cine de superhéroes, Swamp Thing se ve como una anomalía, una película hecha antes de que todo se estandarizara, antes de que el éxito dictara el tono, el humor y la duración exacta de cada escena. Por eso vale la pena volver a verla. Es el turno de que ustedes me dejen saber en la caja de comentarios si vieron Swamp Thing de Craven y, en caso afirmativo, qué les pareció. Y otra cosa que me genera curiosidad para los fans de cómics, ¿cuál es la adaptación que más les gustó como fue llevada al cine? Los voy a estar leyendo. Gracias por llegar hasta el final y si les gustó, son bienvenidos a darle me gusta y suscribirse si es que aún no lo están. Es todo por hoy, hasta la próxima.